diferenciales de primer orden, pero en este caso ahora vamos a resolver esa ecuación diferencial por este método o por esta forma que se llama exactas. Para eso vamos a recordar nuestra ecuación diferencial que estamos resolviendo. Nuestra ecuación diferencial es esta que tiene una función m que depende de x y por el diferencial de x, más otra función que es n, que también es dependiente de x y, pero por el diferencial de y igual a 0. Esta es la ecuación diferencial que ya sabemos resolver por varios métodos, por varias formas. Hoy vamos a resolver por este método o esta forma que se llama ecuación diferenciales exactas. Para eso simplemente sabemos que esta ecuación diferencial es de primer orden. Hasta ahí todo es igual, cumple estos conceptos, pero lo que no sabemos es que si esta ecuación diferencial es exacta. Lo que no sé es exactamente si esta ecuación diferencial es exacta. Ahí está mi duda. Entonces, también puedo resolver si es exacta esta ecuación diferencial por este método. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo yo saber primero, estar seguro que esta ecuación diferencial es exacta? Para eso simplemente se utiliza o se hace cumplir un teorema. ¿Y qué dice el teorema? ¿Qué dice el teorema? El teorema dice así. Las derivadas parciales cruzadas de primer orden son iguales. Eso dice el teorema, que las derivadas parciales cruzadas de primer orden son iguales. Las derivadas parciales cruzadas, ¿de quién y de quiénes? Las derivadas parciales cruzadas, ¿de quién? De estas funciones m y n. Se refiere a las derivadas parciales cruzadas de m y n de nuestra ecuación diferencial. Pero ¿cómo se maneja este teorema? ¿Cómo se aplica este teorema? Este teorema simplemente se maneja o se utiliza de la siguiente manera. Por ejemplo, si ustedes se fijan, repito, ¿cómo se aplica el teorema en una ecuación diferencial de primer orden para que sea exacta? Repito, ¿cómo se aplica, cómo se utiliza el teorema para que nuestra ecuación diferencial sea exacta? Y el teorema dice
que las derivadas parciales cruzadas de primer orden deben ser iguales o son iguales. ¿Y cómo se utiliza en la ecuación diferencial a partir de esas funciones? Esto es importante. Se utiliza de la siguiente forma. Aquí tenemos el diferencial de x, estoy marcando con rojo. Tenemos el diferencial de x. Y queremos nosotros la derivada parcial de esta función m, derivada parcial cruzada. Porque tenemos que derivar la función m, pero la derivada parcial cruzada. ¿Y cuál va a ser la derivada parcial cruzada? En este caso simplemente va a ser respecto de y. La derivada parcial cruzada de primer orden deben ser iguales o son iguales. Repito, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se utiliza el teorema para resolver una ecuación diferencial de primer orden si es exacta? Se aplica el teorema que dice que las derivadas parciales cruzadas son iguales. ¿Cómo se aplica entonces en nuestra ecuación a partir de estas variables? Voy a recalcar. Tenemos aquí el diferencial de x. Tenemos la función m que depende de x y y. Su derivada parcial cruzada debe ser respecto de y. Derivada parcial cruzada. Tenemos aquí el diferencial de y. Y aquí tenemos la función n. ¿Cuál va a ser la derivada parcial cruzada de esa función? Va a ser respecto de x. Esas derivadas parciales cruzadas de primer orden deben ser iguales. Entonces, significa que el teorema dice que las derivadas parciales cruzadas de primer orden deben ser iguales para nuestra ecuación diferencial, para esas variables, para esas funciones. Simplemente entonces debe decir que la derivada parcial de la función m que depende de x y y respecto de y debe ser igual a la derivada parcial de la función n que depende de x y y respecto de x. Esto dice el teorema, que las derivadas parciales cruzadas de primer orden son iguales. De esa manera se utiliza la derivada parcial cruzada para esas funciones en esa ecuación diferencial. Bien. Si cumple el teorema, que las derivadas parciales cruzadas de primer orden son iguales, entonces tengo la respuesta a esa mi interrogante. Entonces tenemos la respuesta a nuestra interrogante y dice que nuestra función m que depende de x y por el diferencial de x más esa función n que depende también de x y por el diferencial de y es igual a 0. Es ecuación diferencial de primer orden. Además ahora es exacta. ¿Por qué es exacta? Porque en esta ecuación diferencial las funciones m y n cumplen el teorema.
la función m y n cumplen el teorema que dice que las derivadas parciales cruzadas deben ser iguales. De esa manera, esta ecuación entonces va a ser ecuación diferencial exacta. Bien, sabiendo que la ecuación diferencial es exacta, nosotros podemos resolver esta ecuación. Se puede resolver esta ecuación diferencial. ¿Qué dice? ¿Cómo se resuelve? Dice que cuando vamos a resolver, existe una función llamada solución que lo vamos a igualar después a una constante c. Esta va a ser nuestra solución que existe de la ecuación diferencial exacta, una función f de x y y, que después al final lo vamos a igualar a una constante, nada más. Pero para encontrar esta solución de esta ecuación diferencial, hay dos alternativas, hay dos opciones para hallar. Hay dos alternativas, hay dos opciones para encontrar esta solución. ¿Cuáles son esas alternativas? Son estas. ¿Cuáles son esas alternativas? Es esta. Esta función m y esta función n, solamente la función o las funciones. A partir de esas funciones tenemos dos alternativas. Estas funciones en esta ecuación diferencial no son más que las derivadas parciales de la función que estamos buscando, en este caso f de x y y, como primera derivada respecto de x. Esta función n no es más que la derivada parcial de la función que es solución respecto de y. Me explico. Para encontrar la solución de esta ecuación diferencial exacta, lo único que hacemos es tener estas dos alternativas. Que la derivada parcial de la función f de x y y respecto de x no es más que igual a la función m. Esta derivada parcial de esa función f de x y y, que es que va a ser nuestra solución, pero está como derivadas parciales respecto de y, no va a ser más que igual a la función n de x y y. Tenemos dos opciones, dos alternativas para encontrar. Pero aquí, estas funciones están como derivadas. Estas funciones están como derivadas parciales respecto de x, respecto de y. ¿No es cierto? Lo que nosotros queremos es la función, no sus derivadas. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente aplicar las antiderivadas. ¿Y qué es la antiderivada? La antiderivada no es más que integral, ¿no? Pero si tengo dos opciones, elijo una de ellas o como a modo de practicar, como al modo de estudiar, puedo resolver con las dos opciones. Pero puedo elegir una de ellas. ¿Sí? ¿Y cómo elijo? La más sencilla, la más fácil, o si quiero tener más conocimientos, con las dos opciones. Si elijo esta segunda opción,
debemos integrar respecto a y. ¿Por qué respecto a y? Porque la antiderivada no es más que la integral, entonces esta derivada está respecto de y la antiderivada debe estar respecto de y, de esa variable. Si elijo la otra, debo integrar respecto de x. Por eso que tengo dos opciones. Por eso que tenemos dos opciones para encontrar esa solución. Entonces, puedo elegir una de ellas. En este caso estoy eligiendo yo esta segunda ecuación. Si integramos respecto de y, entonces simplemente vamos a encontrar nuestra función llamada solución. Integramos esa función n porque estoy eligiendo esa, pero la antiderivada debe ser respecto de, integramos respecto de y. Si elegimos la primera ecuación o la primera opción, debo integrar respecto de x. Entonces tenemos dos opciones. Integramos, aplicamos nuestros conocimientos de cálculo diferencial, integramos y vamos a tener la solución. Ahí está. Esta es la función que dice, es nuestra solución f de x, que al final lo vamos a cambiar por una constante c. Bien, pero una vez encontrado o integrado esa función, dice la teoría que debo encontrar o aumentar o incrementar una función desconocida. Una función desconocida, en este caso lo estoy llamando h, pueden llamarle cualquier otra función. Esa función debe estar respecto a una de las variables, a x o a y. ¿Por qué x en este caso? Esto. ¿Por qué x? ¿Por qué es una función h respecto de x? Porque si voy a integrar respecto de y, incrementamos una función respecto a la otra variable. Si vamos a integrar respecto de x, debo incrementar una función desconocida respecto de y. ¿Sí? Bien, una vez conocida esta función desconocida que lo he llamado h, esto significa que una vez conocida esta, tenemos la función que se llama solución. Y lo cambiamos por esta constante c nada más. Dice que esa función va a ser igual a una constante c. Esa es la forma de resolver una ecuación diferencial exacta aplicando este famoso teorema. El teorema es esto, chicos, eso que está con azul. Las derivadas parciales cruzadas de primer orden deben ser iguales. Eso dice el teorema. No es esto el teorema. No es esto. Ojo, no es eso, chicos. El teorema es esto. Dice que las derivadas parciales cruzadas de primer orden deben ser iguales. En ningún momento maneja la variable x, la variable y. Para cualquier ecuación con cualquier variable, el teorema dice que las derivadas parciales cruzadas, por eso hace rato les he dicho, cómo se aplica, cómo se utiliza este teorema. Bien, ejemplo. Les dije la clase anterior
que voy a resolver el ejercicio por ecuaciones diferenciales exactas. Pero esta era nuestra ecuación diferencial que hemos resuelto por no homogéneas. Lo hemos convertido en homogénea. La clase anterior, el día, ¿qué día era? A ver, el día jueves, parece que era, o miércoles, no recuerdo ya. Les dije, voy a resolver este mismo ejercicio, esta misma ecuación por exactas. Pero aquí les voy a demostrar. Van a ver que al utilizar el teorema, no cumple el teorema. Pero muchos de nosotros dicen el signito nomás, por ese signito nomás me ha aplazado el ingeniero Romero. Por ese signito nomás no me ha salido el resultado. No sale el resultado. No sale la solución. Por ese signito es otra la ecuación diferencial. Fíjense. Voy a repasar los conceptos. Este paréntesis para el paréntesis simplemente es para nosotros la función m. Este otro paréntesis es la función n para nosotros. Son funciones que dependen de x y y, las dos tienen la variable x y y. Por eso dice función m que es dependiente de x y y, función n que es dependiente de x y y. ¿Sí? Ahí están las funciones en nuestra ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial de primer orden será exacta. Esta ecuación diferencial será exacta. No sé. O saben, alguien sabe. Pero sé que es ecuación diferencial no homogénea. Hemos resuelto esta ecuación diferencial. Pero fíjense, vamos a verificar con el teorema. ¿Qué dice el teorema? El teorema es clave, chicos. No es de memoria. El teorema es clave. Dice así, que las derivadas parciales cruzadas de primer orden deben ser iguales. Y cuando habla de derivadas parciales cruzadas, está hablando de funciones que hay que derivar. ¿Y qué funciones hay que derivar? En este caso, la función m y la función n. Ahí está. Dice el teorema que las derivadas parciales cruzadas deben ser iguales. No dice que la función m respecto de y debe ser igual a la... No, ese es el teorema, chicos. Despuésito, al fin, terminando este ejercicio, lo voy a cambiar estas variables. Y van a ver que el teorema es el mismo, pero la ecuación a partir del teorema es diferente. Van a ver. Pero en este caso, nuestras variables para nosotros es x y y. ¿Cómo se aplica el teorema? Voy a volver a repetir. ¿Cómo se utiliza el teorema en una ecuación diferencial de primer orden? Porque todavía no sé si es exacta. Eso es lo que estoy averiguando. Eso es lo que estamos queriendo averiguar. Quiero resolver por este método yo. Vamos a averiguar. ¿Cómo se aplica el teorema? El teorema dice que las derivadas parciales cruzadas de primer orden deben ser iguales.
¿Y cómo utilizo ese teorema en esta mi ecuación para estas funciones, para estos diferenciales? Entonces me fijo este diferencial que es de x, estoy marcando con verde, y mi función es ese paréntesis. La función es el paréntesis, la función m. Si ese es mi diferencial de x, debo de derivar parcialmente esta función respecto de y. Derivada parcial cruzada. Si este es mi diferencial de y, entonces debo derivar esta función respecto de x, derivadas parciales cruzadas. En este caso, como mis variables son x y y, entonces decimos que, aplicando el teorema, que las derivadas parciales cruzadas deben ser iguales, significa que la derivada parcial de esta función m que depende de x y y, respecto de y, debe ser igual a la derivada parcial de n x y respecto de x. Esta es una ecuación que se saca a partir del teorema. ¿Qué pasa si no fueran las variables x y y? Seguramente va a ser con otras variables, ¿no es cierto? Bien, derivamos parcialmente. ¿Cómo derivamos parcialmente la función m respecto de y? La función m es este paréntesis. Cuando derivamos parcialmente una función que tiene varias variables, si estamos derivando en este caso respecto de y, las otras variables se mantienen constantes. Entonces, solamente en este caso hay que derivar y cuadrado. ¿Qué pasa con x? X se mantiene constante y la derivada de una constante es 0 y no necesitamos derivar x. Solamente derivamos y. Entonces, la derivada de y cuadrado va a ser 2 veces y. De la misma forma, utilizamos para la función n, pero en este caso, derivada parcial cruzada para n. Si nosotros derivamos menos 2xy, voy a poner siempre con color, derivamos 2xy, pero estamos derivando respecto de x. Entonces la variable y se mantiene constante, 2 es constante, sale de la derivada 2y y derivamos x. Respecto de x es 1. Ahora fíjense esto. Estos dos no son iguales. No es como dicen muchos, el signito nomás. ¿O es igual esto así? 2 veces y es igual a menos 2 veces y. No es como dicen muchos, el signito nomás, el signito nomás. Por ese signito me ha aplazado el ingeniero Romero. Por ese signito he perdido la materia con el ingeniero Romero, como dicen muchos, han dicho así. Ese signito nomás, para nuestra ecuación diferencial, no cumple el teorema. No satisface el teorema por ese signito. No son iguales. Pero nosotros estamos resolviendo ecuaciones diferenciales exactas. Lo voy a cambiar este signo. Simplemente lo voy a cambiar a positivo. Ahora, si nosotros derivamos, esto es positivo. Ahora,
pueden decir con seguridad 2 veces y es igual a 2 veces y. Cumple el teorema de las derivadas parciales cruzadas. Satisface el teorema. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que las derivadas parciales cruzadas de primer orden deben ser iguales. ¿Y cómo se aplica? Ahí está, les he enseñado, les he explicado con lujo de detalles. ¿Cómo se utiliza respecto a la derivada parcial respecto a una de las variables cruzadas, pero cruzadas? Si cumple el teorema, ahora sí estoy segurísimo y estoy recontra seguro de que esta ecuación diferencial de primer orden es ecuación diferencial de primer orden y además es exacta. Estoy segurísimo. ¿Por qué es exacta? Ahí arribita está con verde. Porque cumple el teorema. Satisface el teorema. ¿Sí? No es como muchos dicen, el signito si es diferente. Ese signito ya no cumple el teorema. ¿Sí? Por ese signito no satisface el teorema. Por ese signito, la ecuación diferencial se llama no exacta. Y eso lo vamos a resolver la próxima clase. ¿Qué pasa cuando no es exacta? Se puede transformar en exacta. Se puede convertir en ecuación diferencial exacta. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. Y si quieren este mismo ejercicio lo voy a resolver con ese signo que acabamos de cambiar. Van a ver cómo se resuelve. Por ese signito no es ecuación diferencial exacta, pero lo puedo convertir en exacta. Vamos a hacer este mismo ejercicio. Voy a resolver este mismo ejercicio. Ahora, ¿cómo se resuelve una vez que nosotros hemos demostrado, hemos verificado que nuestra ecuación diferencial exacta porque cumple el teorema, satisface el teorema? ¿Sí? Entonces, hay dos opciones. Dice, hay dos opciones. Este paréntesis y esta función n son las derivadas parcial de nuestra función, de nuestra solución, que tenemos dos alternativas para encontrar. Aparte de que esas funciones son m y n, también son las derivadas parciales de la solución que vamos a hallar, unos respecto de x y el otro respecto de y. Me explico. Tenemos dos alternativas para encontrar la solución. Uno que se iguala a esa función m y la otra que se iguala a la función n. Tenemos dos opciones. Tenemos dos alternativas y elegimos una de ellas o elegimos o resolvemos con los dos. Voy a elegir esta primera. Voy a elegir esta primera. Pero aquí la función f de x y y, que va a ser mi solución, está como derivada parcial. Está como derivada parcial. Voy a utilizar la antiderivada. Voy a utilizar la integral. Integramos esto que estoy eligiendo,
pero integramos respecto de x. ¿Por qué respecto de x? Porque la antiderivada me dice que debo utilizar integrar respecto de x. Y si elijo esta otra opción, debo integrar respecto de y. Primero. Segundo, integramos. Y al integrar vamos a encontrar la función f de x y. Integramos y cuadrado menos x por el diferencial de x. ¿Por qué diferencial de x? Porque estamos integrando respecto de x. Integramos. Pero en esta función voy a marcar con verde. Si vamos a integrar respecto de x, hay la variable y en la función a integrar. No se preocupen de eso. ¿Qué pasa con esa variable y cuadrado? Para esa integral y cuadrado se va a mantener constante, como una constante cualquiera. Integramos. Integramos y cuadrado es una constante cualquiera. Estamos integrando respecto de x menos x cuadrado sobre 2. Hemos integrado la función respecto de x. Repito, ¿qué pasa con y cuadrado? Y cuadrado se mantiene como una constante, sale de la integral, integramos de x nomás. De ahí sale que va a ser x por y cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos integrando respecto de x. Y cuadrado se mantiene como una constante. O simplemente es una constante. Una vez integrado, dice la teoría, hay que aumentar una función respecto a la otra variable a la cual no has integrado. No hemos integrado respecto de y. Entonces incrementamos una función y hay que calcular esto. Esta función h hay que calcular. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se encuentra? Simplemente lo que se hace es derivar. Derivamos respecto de y. ¿Por qué respecto de y? Por esto. Por esa función que depende de y. Porque es función dependiente de y. Pero cuando decimos derivada, chicos, aquí quiero aclararles. Aquí hay que manejar los dos tipos de derivadas que conocemos. Conocemos dos tipos de derivadas. Uno que se llama la derivada parcial y otro que se llama la derivada total. Y estas dos derivadas han utilizado en cálculo 1 y en cálculo 2. Y en cálculo 2 se manejan las dos derivadas. En cálculo 1 solamente se maneja la derivada total. Y esto se maneja aquí. Estos conceptos de la derivada parcial y derivada total se manejan. Si nosotros sabemos manejar correctamente esas derivadas, derivamos. Por ejemplo, vamos a derivar esta función respecto de y. Derivamos. Cuando derivamos una función respecto a una variable, las otras variables se mantienen constantes. Estamos derivando respecto de y, x se mantiene constante y derivamos y. Derivada de y cuadrado es 2 veces y. Si estamos derivando respecto de y, x se mantiene constante, derivada de una constante 0, no necesitamos derivar x cuadrado sobre 2.
más derivada de esa función h de espectro de y. Ah, qué interesante es cuando se maneja conceptos tanto de las derivadas parciales como de las derivadas totales. ¿No es cierto? Una vez derivado, chicos, estoy marcando con verde. Es esto mismo. ¿O no es igual? Son derivadas parciales de la función f de x y respecto de y. En ambos casos. ¿Qué hacemos? Igualamos. Igualando, ¿qué cosas? Esas derivadas respecto de y, que está marcado con verde. Lo voy a marcar también con verde. Igualamos esas dos derivadas. Igualando, tenemos 2 veces x por y más esa derivada total de h que depende de y respecto de y. Estoy escribiendo igual que ustedes esto también. Derivada total de h respecto de y. Igual a 2 veces x por y. Estoy igualando simplemente, fíjense. Estoy igualando simplemente lo que está marcado con verde. Estoy igualando las derivadas parciales de la función respecto de y. Una vez igualado, simplificamos. Se van. ¿Y qué nos queda? Nos queda que la derivada de h de y respecto de y es igual a 0. Mejor si les sale 0. No se asusten. Mejor. Alégrense. Tienen que festejar cuando se simplifica de esa manera y es igual a 0 esa derivada. Mejor. Así se evitan integrar. Integramos, aquí está como integrar. Aplicamos la antiderivada, pero hay que integrar respecto de y. ¿Por qué respecto de y? Por esto. Integramos. Al integrar, encontramos esa función h que estamos buscando. Integral de... Integraremos. Saben que la integral de 0 es una constante. Conocemos entonces h, entonces conocemos nuestra solución f de x y, que está aquí arriba, no me estoy inventando, aquí está. Aquí está. Aquí está. Conocemos h. Conocemos ahora h. Entonces reemplazamos. XY cuadrado XY cuadrado menos X medio sobre 2 más H más K. Listo. Ahí está. Tenemos nuestra función llamada solución, pero dice la teoría, ahí voy a retroceder, no me estoy inventando, dice aquí,
Aquí está. La solución f de x y e se debe igualar a una constante c. ¿O no dice eso? Dice. Entonces simplemente lo igualamos. Todo esto a una constante c igual x por y cuadrado menos x cuadrado entre 2 más k. Dos constantes, lo simplifico a una sola constante, sumando, restando, qué sé yo, pero lo simplifico y elimino este denominador de un medio, este 2, multiplico toda la ecuación por 2 y c sub 2, no, mejor para que digan eso, lo ha puesto de lo voy a llamar K sub 1 igual. ¿Por qué K sub 1? C sub 1 por 2, K sub 1 es otra constante. Y va a ser 2 veces, perdón, 2 veces x por y cuadrado menos x al cuadrado. Esta va a ser nuestra solución de nuestra ecuación diferencial exacta. Y lo que hay que hacer es ahora verificar. ¿Cómo sé que esta función desconocida, cómo sé que esta función llamada solución es solución de la ecuación diferencial? Derivamos. Derivamos esta función, esta solución, reemplazamos en nuestra ecuación diferencial, debe satisfacer, debe verificar. No satisface, no verifica, está mal esta solución. ¿Mm? Preguntas, dudas. Esa es la forma de resolver ecuaciones diferenciales por este método que se llama exactas. Ahora fíjense, ustedes hagan esto. El mismo ejercicio, pero con otras variables. El mismo ejercicio. De nosotros, nuestro ejercicio era así. Ay, perdón. ¿Qué estoy haciendo? El mismo. Pero ahora resuelvan a ver ustedes con estas variables. Ahora ya pueden resolver como homogéneas, no homogéneas, exactas, pueden resolver separando variables, pueden resolver haciendo cambio de variable, como qué sé yo. Tenemos ahora formas, métodos para resolver, ¿no? A ver, traten de resolver esto, chicos, ustedes. Yo voy a resolver la próxima clase, pero hay que hacer la parte teórica todavía. Este mismo ejercicio, con este signo cambiado. Lo voy a cambiar esto. Lo voy a poner menos. Ese signito nomás, como dicen muchos. El signito nomás, como dicen muchos, por el signito nomás. Me ha aplazado, me han echado la culpa muchas veces. Por ese signito
no cumple el teorema, ya les he demostrado, pero voy a resolver. ¿Sí? Voy a resolver cuando es negativo. ¿Qué se hace? Se transforma en ecuación diferencial exacta. ¿Cómo se transforma? Hay varios métodos. Voy a hacer en la próxima clase eso. Pero a ver, estos resuelvan por este método exacto. Ahora, si en el examen, yo en el examen les hago esto. No tengo nada que ocultar, chicos. Lo cambio de variables. Lo cambio de variables. ¿Sí? Es el mismo ejercicio. Yo no tengo nada que ocultar, chicos. Pero, a ver, intenten, ¿no? Resolver eso. El que ha estudiado no va a tener problemas, pero el que no ha estudiado no va a saber por dónde empezar, ¿no? Intenten, chicos, hacer eso. A ver, les dejaré ese ejercicio. Si no hay preguntas, quedamos aquí y nos vemos el día miércoles. Ingeniero, perdón, me confundí un poco en la parte donde derivamos respecto a Y y lo igualamos, ¿no? Y se nos simplifica, ¿no? Se nos hacía cero, como nos dijo. No sé si puede poner esa parte, por favor. Ahí está. Sí, esa. Se simplifica. Mejor si les sale cero. Mejor si les sale cero. Tienen que alegrarse cuando sale cero, porque la integral de cero siempre va a ser una constante. Pero cuando va a ser función, ahí ya tienen que seguramente recurrir al cálculo de integrales o los métodos de integración, ¿no? Alégrense si sale cero. Ahora hagan con la Ingeniero, otra opción, hagan con esta opción, yo he resuelto con esta. Yo he resuelto con esta. Ahora resuelvan con esto. Ahí no va a salir cero. Ahí van a requerir un método de integración. No sale cero, pero van a llegar a esta misma solución. No significa que por lo que no va a ser igual a cero esa función, van a llegar a esta misma solución. Llegan a esa misma solución. Pero hagan, chicos, hagan. ingeniero, No, no se hagan pescar copias. Se hacen pescar copias, chicos. El grito a unísono de todos los docentes es copiadera, dicen los exámenes, chicos. Se han hecho coger. Hagan ustedes, marquen diferencia, no se hagan tildar así tan feo con docentes. Nombres y apellidos han dicho, feo, feo, feo. Chicos, no se hagan pescar copia, hagan ustedes, pregunten, todas sus dudas, pregunten. Si hay copia, basta que con una variable, hacer cambio de variable, utilizan la misma variable y hay copia. Y si han cambiado, si es otra variable, ahí ya están haciendo ustedes sus ejercicios propios. Ya están resolviendo ustedes con sus variables. Pero no se hagan copiar, porque feo les han tildado en una reunión, chicos. No, discúlpenme los que no hacen ese tipo de trabajo, ¿no? Pero los que han hecho con nombres y apellidos, exámenes han mostrado. Chicos, no hagan eso. Le estoy diciendo como amigo, ¿no? No solo en esta materia, en las otras materias también. No vayan a probar, porque a ver, ustedes han debido ver en los
memes de las redes sociales, los memes que les dicen a los ingenieros ahora, ¿no? A los ingenieros virtuales. Chicos, no quisiera yo que ustedes sean tildados de esa forma, ¿no? No se hagan ganar con los de economía. Ustedes tienen formación de ingenieros, ¿no? De licenciados en ingeniería. Y eso tiene que... Pero ustedes hagan ustedes. Hagan que no les cojan con copias, che. Dígame, ¿qué pregunta es? Ya, Perdón, chicos, si no, perdón, quiero preguntar dígame. algo más, perdón. En el caso cuando lo cambiamos a signo más, ¿no? Y ya no salía, la ecuación diferencial ya no salía exacta, ¿no? Estoy viendo que también podríamos tratarlo como no homogénea, ¿no? Y bueno, hacerlo de esa forma igual, ¿no? Eso ya a ver, les voy a contar una cosa. Yo la verdad es de que cuando me pongo a resolver un problema, tengo que resolver por un método. Tenga que amanecer, tengo que trasnocharme 2, 3, 4, 5 días, tengo que sacar. Soy bien terco. O sea, cuando no se puede resolver por un método, me escapo a otro método, eso ya es cobardía, es incapacidad. Yo soy bien terco, chicos. Yo un ejercicio que resuelvo y me propongo para resolver, lo resuelvo por ese método, transformando, convirtiendo, qué sé yo, ¿sí? Pero en último caso, cuando no pueden cambiar de método, ¿no? Bien, jóvenes. A ver, traten de resolver este otro, pero utilicen el teorema. Hay que saber utilizar ese teorema. Derivadas parciales cruzadas de primer orden son iguales o deben ser iguales. ¿Sí? A ver, traten de hacer. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima clase. Cuídense y muy buenas tardes.